Bien, hola, ¿qué tal? Nada más vamos a esperar a que se conecten tantito unos cuantos más hermanos para que podamos tener nuestra reunión de miércoles con el estudio que hemos estado llevando en estos miércoles, estudios que han sido bastante eh, buenos. Y pues vamos a hablar sobre la vida abundante. Como les dije la semana pasada, estudiamos el trasfondo de lo que era un buen pastor y vemos que en el Antiguo Testamento se utilizó mucho la referencia de el buen pastor, ya que Israel había sufrido de eso, de malos pastores. Y en el Nuevo Testamento se vuelve a utilizar. Cuando Jesús y cada uno de los apóstoles hablaban sobre el buen pastor, ellos entendían a qué se refería, y en este específico a Jesús. Y nosotros encontramos en la historia que de todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta expresión, la ternura y la solicitud divina a favor de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros entendemos que el, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de un buen pastor, y aunque el Antiguo y Nuevo Testamento hablan de Dios de diferentes maneras, como el alfa, el omega, el principio y el fin, el proveedor, el cuidador, el sanador, la imagen del pastor tiene una imagen entrañable, es una de las imágenes más dulces, porque nosotros lo podemos recordar en ese cuadro del pastor que carga a la oveja y la lleva a pastos verdes, pastos tranquilos, donde la puede curar, donde la puede limpiar, donde la puede ayudar a seguir adelante, y además donde la cuida de el lobo. Y cuando nosotros entendemos la imagen del buen pastor, entendemos que ese cuidado es especial para su pueblo de parte de Dios. En nuestro pasaje del buen pastor, acuérdense que nosotros ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. En nuestro pasaje del buen pastor, Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas. Él dice: yo soy el buen pastor y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo soy aquel que los guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, amados, esto se trata de un término muy sugerente que nos habla de la propiedad, cuidado, protección, crecimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificio de Dios a través de su Hijo Jesucristo para darnos una vida cuidada, llena de amor, llena de bendición y llena de protección. Aunque, como lo dije el domingo pasado, eso no quiere decir que no tengamos que sufrir. Eso no quiere decir que no tengamos que llorar. Pero aún así, en toda esa tristeza, dolor, llanto, sufrimiento y necesidades, el buen pastor está para ahí, para con nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Te pedimos que este miércoles sea un miércoles de bendición, un miércoles en el cual nosotros podamos entender lo que dice tu palabra, y sobre todo, Padre, podamos entender lo que el buen pastor hizo por cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto confiando en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien. En este versículo del buen pastor, Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos. Primero, el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta de redil. Segundo, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Tercero, conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. Cuarto, cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y el quinto, da la vida por sus ovejas. Entonces, ahora bien, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado
el Mesías prometido. Pero no olvidemos que aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría un descendiente de David como el pastor definitivo. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en Ezequiel 34:23, que dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y a mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. ¿Qué quiere decir? Antes de que el Mesías viniera a la tierra y se presentara ante los judíos como el buen pastor, él les estaba diciendo en Ezequiel 34:23: y levantaré sobre ellas un pastor. En el Antiguo Testamento, desgraciadamente, Israel no contaba con un buen pastor. Si vemos los puntos importantes, los 5 puntos importantes que habíamos tratado, el portero conoce al pastor y le abre la puerta del redil, porque reconoce que el pastor es el dueño de las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que aquel que no es el dueño de las ovejas, el portero no le va a abrir la puerta. ¿Quién es el portero? También lo vamos a aprender. Dice que las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamado. Como el pastor es el dueño de las ovejas reconocen quién es el que les está hablando. Entonces, al reconocer quién es el que les está hablando, las ovejas se sienten confiadas de acercarse a él, porque entonces las ovejas saben que están en un ambiente, en un entorno seguro. Dice que el pastor conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre, algo que los pastores del Antiguo Testamento no podían dar, era ese cuidado al rebaño, porque no conocían a cada oveja por su nombre. Por eso es importante que el pastor conozca a cada oveja por su nombre. Dice que cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Algo que los pastores del Antiguo Testamento no hacían con sus ovejas era eso: darles alimento, deseando que estén sanas y bien alimentadas. Y lo último, los pastores del Antiguo Testamento no daban la vida por sus ovejas. Es por eso que Dios, al ver lo que Israel estaba sufriendo, dijo: levantaré sobre ustedes un pastor, y él las apacentará, las cuidará, las protegerá, las llevará a un entorno seguro, las alimentará, esperando a que estén sanas y bien alimentadas. Y él les será por pastor. Que habíamos visto que el pastor era aquel que las iba a cuidar, que las iba a hacer sentir de su propiedad, pero sobre todo que iba a dar la vida por ellas. Y es así como lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores, según primera de Pedro 5:4, o como el gran pastor de las ovejas en Hebreos 13:20. En todo caso, es importante que observemos si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Jesús quien reclama solemnemente este título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad. Hasta antes de que Jesús se presentara como el buen pastor, Israel solamente tenía un pastor: era Jehová, era Dios. Pero Dios en Ezequiel 34 le estaba prometiendo un pastor de carne y hueso. Él enviaría un pastor de carne y hueso. Por eso dice: y levantaré sobre ellas un pastor. Entonces, Israel, cuando se dio cuenta que ese pastor era Jesús, pues no le quedaba otra más que sujetarse a él. Pero muy tercos, mis queridos judíos, muchos no hicieron caso a lo que Jesús venía a representar, y para ellos fue algo pretencioso. Y Jesús lo único que quería hacer era, como dice aquí, solemnemente reclamar el título, pero no un título de liderazgo, de jerarquía, o como jefe, o como mandamás, sino un título de amor, porque el último de los 5 puntos que estábamos leyendo arriba decía: el pastor da su vida por sus ovejas. Al momento de que Jesús reclama el título del buen pastor o del pastor, estaba dispuesto a entregar la vida por
cada uno de nosotros. Es por eso que el domingo yo les decía que en la resurrección de Jesús podemos estar seguros, porque desde el día 1 en que Jesús nació hasta el día 0, ¿y por qué digo 0? Porque con la muerte de Jesús se divide Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y cuando tú dices estamos en el 2000 después de Cristo, es porque el día 0 fue el día en que murió. Entonces, desde el día 1 en que Jesús nació y empezó su ministerio hasta el día 0 en que murió y dijo consumado es, en ese momento él estaba tomando ese poder y esa posición como el buen pastor que daba la vida por sus ovejas. ¿Por qué daba la vida por sus ovejas? Porque el pastor se preocupaba por las ovejas, porque el pastor venía con un propósito a esta tierra. Primero, vencer a los enemigos de las ovejas. Porque aunque tú no lo creas, amado, tú y yo como ovejas tenemos enemigos. Y el buen pastor a eso vino, porque la función del pastor es cuidar a las ovejas de sus enemigos naturales. Las ovejas son unos animalitos que no tienen las herramientas para defenderse. No tienen las herramientas para enfrentarse a un lobo, para enfrentarse a una manada de perros salvajes. No tiene las herramientas para enfrentarse a un ladrón, a un salteador. Las ovejas necesitan cuidado de un pastor, y que ese pastor las cuide, las proteja y las haga libres de todo enemigo. Mira, dice que las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado hay ladrones y salteadores que intentan robarse a las ovejas, quitárselas a su legítimo dueño para después venderlas y obtener dinero de una manera fácil y aceptando un costo más bajo de la que la oveja cuesta. También están los asalariados que, sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Esos asalariados están ahí para cuidar a las ovejas, y mientras les paguen su dinero, ellos cuidan a las ovejas, pero en el momento en que está su vida en peligro, se les olvidan las ovejas y huyen. Y por último está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. Bueno, y esos enemigos, ¿cuál es su función? Punto 1. Hemos entendido ya quién es el buen pastor, hemos entendido cuál es la función del buen pastor, sabemos que el pastor cuida a sus ovejas y da la vida por las ovejas, hemos entendido que tú y yo somos las ovejas, y ahora entendemos que tenemos enemigos. Pero ¿cómo identificar a los enemigos? Primero, los ladrones y salteadores se distinguen porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Cuando nosotros vemos Juan 10 y volvemos a leer el relato como lo hicimos, entenderemos que dice la historia que el portero, cuando llega el pastor, lo reconoce, le abre la puerta del redil y le permite libre acceso. Y dice la porción de la palabra de Dios que todo aquel que sube por otros lados, ese no es el buen pastor, es ladrón y salteador. ¿Qué quiere decir esto? Que estos hombres usaban la astucia y el engaño para pasar inadvertidos, y llegado el caso no dudarían en usar la violencia. Esto lo vimos en los capítulos anteriores cuando tratamos el caso del ciego. Los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercara a Jesús. Y del mismo modo persiguieron hasta la muerte al enemigo del Señor. Todo aquel que ahuyenta a las ovejas del buen pastor, todo aquel que quiera amedrentarlas, que quiere intimidarlas, que quiere amenazarlas, y todo aquel que quiere hacer o que quiere apartar de la presencia del buen pastor a las ovejas, es un enemigo, rapaz, es un enemigo peligroso, es un enemigo verdadero, y del cual nosotros tenemos que cuidarnos, porque ese enemigo lo único que busca es matar no solamente a la oveja, no solamente hacer uso inapropiado de la oveja, sino también acabar con su ¿cómo decirles? Se me fue la idea. Acabar con su área espiritual, aquella que tiene una eternidad. Acuérdense que todo aquel que está apartado de la presencia de Dios está muerto espiritualmente. Y de ese mismo modo, los fariseos persiguieron hasta la muerte
al mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un principio que el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. ¿Y sabe qué, amado hermano, amada hermana? Estamos viviendo tiempos de esa misma manera. Y a mí no me gusta decir nombres, creo que todos y cada uno de nosotros somos cristianos maduros y entendidos, y la palabra de Dios nos habla claramente sobre quiénes son los enemigos de las ovejas, quiénes son los ladrones y salteadores, pero aquí lo está diciendo el estudio. A los fariseos no les importaba el ciego, a los fariseos no les importaba María Magdalena, a los fariseos no les importaba Lidia la de púrpura, a los fariseos no les importaba la samaritana, a los fariseos no les importaba nada que no fuera suyo. Es por eso que en la oración del fariseo y el publicano tenía más entendimiento de su debilidad, de su pecado, de su falta de fortaleza ante las tentaciones, y el fariseo decía: soy lo mejor. Lo estoy trasladando estas palabras de nuestros tiempos. Soy un super cristiano. Nadie puede decir que no aporto diezmos, que no aporto ofrendas. Nadie puede decir que no doy primicias. Nadie puede negar eso. Y además de eso, soy un santo, no como este mugroso pecador que tengo aquí a mi lado. Líbreme, Jehová, de ser como este tipo. Y así vemos gente en estos últimos tiempos, amor. Gente que se preocupa por lo que aparenta ser. Y amados, ese tipo de gente es la que aparta de la verdad a las ovejas. Hace unos días estoy en un chat de pastores, donde un pastor dijo: ahora con la situación del COVID, ¿dónde están aquellos que oraban por sanidades? Ahora, ¿dónde están escondidos esos lobos rapaces, esos tipos que engañan a las ovejas? Y después puso una frase que me acuerdo muy bien cómo lo dijo. Dijo: esos lobos rapaces que engañan a esas ovejas, más bien borregos. Y yo le escribí puntualmente: en lugar de estar criticando y diciendo borregos engañados, mejor oremos por esas ovejas, porque esas ovejas necesitan regresar a la luz de la verdad. A la luz de la verdad esas ovejas necesitan regresar. Estamos viviendo en tiempos donde no podemos estar divididos, amados. Porque si nosotros nos metemos a la división, entonces nos constituimos enemigos de las mismas ovejas. Aquí estamos viendo que todo aquel que separa a las ovejas de Jesús es enemigo, y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestras actitudes separan a las ovejas del mismo Jesús. Escuchaba un pastor muy famoso con el cual muchos no estarán de acuerdo, pero esta frase me gustó, y realmente de todo lo que escuché me quedo con esa frase. El mundo no tiene problema con Dios, el problema lo tiene con los que habitamos las iglesias. Y seamos sinceros, amado. A veces como cristianos no hemos sido dignos representantes de Cristo en esta tierra. Todos los hemos pasado, amado. Todos en algún momento de nuestra vida. Llevo 30 años de cristiano. Y en algún momento de mi vida lo hice. Mis actitudes, mis palabras, mi forma de ser me hicieron que me ganara y tú eres cristiano. Y hablas así y eres cristiano. Piensas así y eres cristiano. Actúas así y eres cristiano. Que es hermano, pero es hermano de Drácula. Todos, amados, en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado esa situación. Y te lo digo ahorita tranquilo, pero a mí me avergüenza que en algún momento de mi vida lo viví.
Pero lo bueno es que tenemos tiempo, amado, para darnos cuenta que a veces los peores enemigos de las ovejas son las mismas ovejas. Los peores enemigos de los cristianos somos los mismos cristianos, amado. Y en este caso, en Juan 9:22, nos damos cuenta que los fariseos y los líderes religiosos eran los peores enemigos de las ovejas. Por lo tanto, en un principio, el Señor estaba refiriendo con todas estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Y como a muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel. Estos también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y gloria y prestigio. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres, híjole, qué tremendo, y a los hombres sus bienes y sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndoles de este modo a la condenación y a la misma muerte. O sea, estos hombres iban solamente sobre el dinero, y aunque ellos no podían poseer el alma, al momento de empezar a trabajar con ellos, al momento de empezar a apartarlos de la verdad de la palabra, y al momento de empezarlos a apartar de la doctrina de los apóstoles, esto en el Nuevo Testamento y de la verdad en el Antiguo Testamento, al momento de apartarlos, perdían sus almas, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían revelación de la verdad. Entonces, al ser perdidas sus almas, pues ya no podían ellos tener esa relación verdadera con Dios. Y dice, conduciéndolos de este modo a la condenación y a la muerte. No hay condenación más grande, amado, que morir sin Cristo. Parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Eran como aquellos de los que escribió Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 2 y versículo 4 dice lo siguiente: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís y se visten de lana. La engordada es la que degollan, mas no apacientan a las ovejas. No las fortalecen, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. No vendaste la que tenía la pata quebrada. No volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que te enseñoreaste de ellas con dureza y con violencia. Además de ser falsos pastores, mis queridos amados hermanos, añadieron a su pecado el hecho de rechazar a Cristo, el verdadero pastor. Es por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, no solo aquellos religiosos con los que Jesús se enfrentó abiertamente eran ladrones y salteadores, sino también todo aquel que usurpa el lugar de Cristo. Y eso puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de atraer a la gente a sí mismo y las miradas de la gente hacia su persona, o aquellos que anuncian la vida eterna aparte de la fe en Jesús. Y también debemos huir de quienes no reconocen la obra de Dios en Cristo. ¿Qué significa esto, amado? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando Jesús vino a la tierra y se denominó el buen pastor, lo dijimos al principio, él estaba preocupado porque estuviéramos bien alimentados, bien cuidados y bien protegidos. Eso quiere decir que todos los salteadores y todos los ladrones no traen esa protección, ni esa bendición, ni ese cuidado a las ovejas. Traen perdición. ¿Por qué te lo digo? Porque una de las funciones del buen pastor es cuidarte a ti y a mí. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te envuelvas en extrañas doctrinas. Dios no quiere, dice la Biblia, que
que nos perdamos en doctrinas de hombres, porque hay que ser sinceros, hay doctrina de Dios y doctrina de hombres. Dios no quiere que nos perdamos en doctrinas de hombres. Todo esto, hermano, nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor Jesús nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, amado. Yo recuerdo mucho a uno de mis pastores, al pastor Fernando Fabián Vega. Y recuerdo mucho su carácter. Él decía, el carácter no es el que grites, no es el que pelees, no es el que manotees. Ese no es el carácter, ese es un temperamento mal educado. El carácter es que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿Eso qué quiere decir, amados? A veces vemos a los pastores y vemos que como que su vida sí, como que su vida no, como que andan fallones en alguna parte. Y nosotros debemos entonces verlos, darnos cuenta cómo son ellos, cómo actúan, cómo viven. Y yo estoy diciendo que dice la palabra, lo que dice Ezequiel, si no son hombres que aman más las ganancias deshonestas, o que, como dice Ezequiel, no cuidan a la que tiene la pierna quebrada, a la lastimada, a la herida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, amado, en estos nuevos líderes espirituales. En este sentido es necesario que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad de discernimiento, dado que no han desaparecido los falsos pastores y que el daño que pueden hacernos es muy grande. Amado, mira, si nos ponemos a nuestro alrededor, por lo menos hay uno de nuestros familiares que te preocupa cómo está viviendo la vida cristiana. Y que a veces la vive mal, escudándose en, pues en mi iglesia me dicen que no hay problema. O a lo mejor podemos ser nosotros. Y no te lo digo yo porque yo diga, no, es que yo soy un buen pastor, o mi abuelito Ramón, el pastor general, es un buen pastor y nosotros te estamos trayendo la verdad. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. A Jesús lo que le importa es que tú seas y estés bien pastoreado, bien cuidado, bien alimentado. Porque a diferencia de las ovejas, de los animalitos que en los campos de México, de Estados Unidos y de otras partes del mundo están ahorita ya siendo llevados al redil para descansar, porque aquí en México ya son las 7:39 de la noche. En Estados Unidos algunos son 1 hora, 2 horas, 3 horas de diferencia, pero ya están yendo a descansar. A diferencia de esos animalitos, tú y yo somos un tipo diferente de oveja. Un tipo de oveja que sí tiene la capacidad de razonar a través de las herramientas que Dios nos da a través de la palabra y discernir si estamos haciendo bien las cosas o no. Tanto con los pastores como con nosotros mismos, amado. Porque ahí te va. Muchas veces el enemigo más cruel o tu enemigo más cruel eres tú mismo. A veces nos aferramos a nuestra manera de pensar. Por eso Romanos dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Nos aferramos tanto a que nosotros estamos haciendo bien las cosas, que nosotros mismos somos los peores enemigos de nosotros mismos como ovejas. Por eso hasta en eso nosotros tenemos que empezar a ser sabios y discernir si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, amados. También la Biblia, en Juan 10, dice que tenemos otro enemigo, que es el asalariado.
Más adelante el Señor se refirió también a los asalariados como otro tipo de enemigos de las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. Pueden ser incluso hombres buenos, hombres que se ocupan del pastoreo como un trabajo más que les proporciona un salario con el que mantener a su familia y le da también un puesto respetable dentro de la comunidad. Pero en el fondo solo están interesados por su propio interés y seguridad. Así que puede ser que mientras todo vaya bien, tal vez puedan seguir haciendo o seguir siendo pastores y hasta cierto punto sacar el trabajo adelante, pero cuando tengan que hacer algún sacrificio personal en favor de las ovejas, se echarán para atrás y las abandonarán. Como dijo el Señor, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Qué cosa, de verdad, qué cosa. Y a mí me deja pensando, porque qué responsabilidad hay al ser un pastor. Yo no sé cómo lo vean otros pastores, gracias a Dios, el grosor de pastores que yo conozco tienen ese corazón de amor a las ovejas, de cuidado y de protección. Pero qué terrible es que alguien de nuestra familia se encuentre con un pastor así. Dice este estudio que el problema que señala el Señor Jesús en este capítulo de Juan 10 es que el asalariado no ama a la oveja. Y también de esto, los fariseos eran un muy buen ejemplo. Ellos, los líderes religiosos, los fariseos, no habían mostrado ningún tipo de interés para el paralítico por el cual el Señor Jesús había sanado en Juan 5 del 1 al 18, ni tampoco habían manifestado siquiera un poco de piedad por la mujer sorprendida en el acto del adulterio que encontramos en Juan 8 del 1 al 11, ni tampoco fueron capaces de alegrarse cuando un hombre que había nacido ciego recuperó la vista en Juan 9 del 1 al 41, pues todo su interés en estos casos se limitaba a usar a las personas como medio para desprestigiar y pretender para desprestigiar o aprender a Jesús. A veces, amados, no a veces, más bien, cuando tú le hablas a tu pastor, ¿para qué le hablas? Para recibir una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de cariño, una palabra que te levante. Yo te quiero hacer una pregunta, amado y amada. En esta pandemia del COVID, ¿cómo te has sentido emocionalmente? ¿Cómo te ha tratado el encierro? ¿Te ha atacado el temor? ¿Has tenido temor de contagiarte? ¿Has tenido temor de morir por el COVID o que muera alguien de tu familia? ¿Te has preocupado porque los diferentes expertos, politólogos y economistas no se cansan de decir que después de que pase la pandemia, lo peor será la recesión económica? Porque quiero que entiendas esta parte. Lo peor no puede ser la recesión económica, amado. Lo peor es morir sin Cristo y que aquellos que mueran sin Cristo vayan al infierno. Eso es lo peor. Lo peor no es la recesión económica, amados. Lo peor es que nuestra familia muera sin Cristo y vaya al infierno. Eso es lo peor. Porque mientras haya vida, diría esta bonita frase mexicana, mientras hay vida hay esperanza. Pero si tu familiar muere sin Cristo, ¿quién lo va a ir a sacar de ahí?
Dice la Biblia que es el lloro y el crujir de dientes. Amado, ¿cómo te has sentido? Y es allí cuando tú tienes que abrazarte de tu pastor, primeramente de Dios, que es el pastor de los pastores, pero también hablar de tu pastor y decirle: pastor, me siento mal, empiezo a tener temor, empiezo a tener ansiedad, me está preocupando esto, me está preocupando el otro, porque el que es un verdadero pastor te va a decir: a ver hermano, vamos a orar, no tengas temor, el Señor nos ha dado promesas de vida, el Señor nos ha dado promesas de bendición, el Señor nos ha dado promesas de cuidado, el Señor nos ha dado promesas de sanidad, y esas palabras te levantan y te hacen seguir adelante. Y Jesús lo sabía, por eso quiere que los pastores sean igual que el buen pastor, no pastores que busquen lo suyo. No podemos los pastores buscar lo nuestro, no podemos pensar que el pastorado es solamente un trabajo más, como yo trabajo en el gobierno y aparte hago el trabajo de pastor. Pero nunca puedo pensar que lo que hago en el gobierno es lo mismo que hago como pastor. Son dos cosas totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. De verdad. Es por eso que en relación a esto el apóstol Pedro hizo una seria advertencia a todo aquel que pensara dedicarse al pastoreo en la iglesia de Cristo por cualquier otro motivo que no fuera el sincero amor a las ovejas. Primera de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con pronto ánimo. Qué palabra tan más poderosa Pedro nos deja en primera de Pedro 5:2. Los pastores deben apacentar a la grey que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Cuidando de ella, y no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Quiero ir terminando con esto, amados. La próxima semana vamos a ver otro tipo de enemigo, que es el lobo. Con eso terminaremos la parte del lobo y terminaremos con y nos daremos cuenta, bueno, entraremos más a fondo por qué tú y yo somos las ovejas, quién es el portero que le abre al buen pastor, pero eso ya será la próxima semana. Pero quiero terminar con esto. Pedro nos está poniendo dos puntos importantes en la mesa para todo aquello que quiera ser pastor. Todo aquel que quiera ser pastor, cuide las ovejas, 1, no por fuerza, y 2, no por ganancia deshonesta, sino con pronto ánimo. ¿Por qué? Porque el estándar del buen pastor lo puso nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra para tomar ese enorme y poderoso trabajo de ser el buen pastor, lo hizo entendiendo una cosa: que tiene que conocer a las ovejas por su nombre y por su apellido, y tiene que preocuparse por ellas para que las ovejas se sientan parte del pastor y atiendan a su llamado. 2. El pastor debe cuidarse por de diferentes maneras dar de comer a su rebaño, deseando que esté sano y bien alimentado. Amado, yo te pregunto, ¿tú te alimentas una vez a la semana? ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No, pastor, comí el lunes por la tarde. ¿Y cuándo vas a volver a comer? El próximo lunes por la tarde. Gloria a Dios, así nunca vas a engordar. La pregunta es: ¿cuántas veces a la semana desayunas? ¿Cuántas veces a la semana comes? ¿Cuántas veces a la semana cenas? ¿Cuántas veces garnacheas, amado? Bueno, ahorita con la contingencia no hay que comer tanto en la calle. Compra la comida en la calle, regresa a tu casa, caliéntala y cómetela. Pero mientras, no comas en la calle. Pero regresamos a esto. ¿Cuántas veces comes a la semana? ¿1? ¿2? ¿3? Yo conozco personas que desayunan, almuerzan, comen, se avientan un tentempié o lo que se llama la merienda y después la cena.
Hay personas que hacen hasta 5 comidas al día. Y a veces queremos que las ovejas estén sanas y bien alimentadas con 1 o 2 veces que las alimentemos al día. Digo, al día, a la semana. El pastor cada día saca a su rebaño a comer diciendo que esté sano y bien alimentado. Y por último, el pastor da su vida por sus ovejas. Cuando Jesús estaba hablando en Juan 10 sobre las ovejas, sobre el buen pastor, sobre el lobo, sobre el salteador, sobre el ladrón, nos estaba dando una muestra y una enseñanza de que Él lo vino a dar todo. Todo. Por eso en Ezequiel, por eso en Primera de Pedro, porque ni siquiera es Ezequiel el que está escribiendo, amado. Ni siquiera es Pedro. Recuerde que la Biblia fue escrita por más o menos 40 hombres y de diferentes tiempos. Y todos nos dicen, nos escriben porciones parecidas. Ezequiel le estaba reclamando a los pastores el mal cuidado a Israel y Pedro le está diciendo a los pastores que no están cuidando bien a Israel. Porque el autor es el mismo, es Dios, es el inspirador de la palabra, y aquel que está diciendo, no están haciendo buen cuidado con las ovejas, amado. El buen pastor viene a darnos una enseñanza, que todo aquel que quiera ser pastor tiene que ser tiene que ser un reflejo del buen pastor que es Jesús. De tal manera que da su vida por sus ovejas en cada estudio, en cada palabra, en cada enseñanza, en cada visita, en cada llamada. Estar atentos, Padre, estar atentos. Pero no solamente es eso, es que las ovejas también estén atentos al Padre. Por eso dice, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Termino con esto, amado. El buen pastor te está diciendo, yo voy a proveer pastos verdes para que estés bien alimentado y bien sano. Te voy a proveer un buen pastor, pero de ti estoy pidiendo que seas una oveja obediente, que esté atenta a mi voz y que reaccione a su llamado. Amado, el buen pastor pide el cuidado de las ovejas, pero pide que tú seas una oveja entendida, seas una oveja obediente, que reconozcas la voz de Dios y reacciones a su llamado. Y creo que el COVID-19 es ese llamado para que la iglesia despierte, se avive, reaccione. Si esto, y no me voy a cansar de decirlo porque cada vez que predico, cada vez que vengas al estudio te lo voy a decir y lo voy a marcar. Si la iglesia cristiana no despertamos y reaccionamos a esta epidemia, no sé qué nos vaya a hacer reaccionar. No sé qué nos vaya a hacer reaccionar. Pero es momento de que seamos buenas ovejas. Conozco muchos cristianos y todos piden buenos pastores. Todos piden buenos pastores, buenas predicaciones, buenas predicaciones que estén hermenéuticamente bien preparadas, homiléticamente bien preparadas, que los pastores tengan un nivel de oratoria genial, que manejen muy buenas ilustraciones que sean claras, entendibles, predicaciones breves y concisas, y si son largas que tengan chistes para que uno se distraiga. Las ovejas piden eso de sus pastores, y está bien, amado, está bien que pidas que tu pastor homiléticamente y hermenéuticamente esté bien preparado, teológicamente bien preparado, que dé buenas ilustraciones, que el nivel de oratoria sea genial. Pero también la Biblia dice algo, que el Señor, el buen pastor, quiere ovejas entendidas a su voz y proactivas a su llamado. No podemos entender la parábola del buen pastor únicamente dirigida a los pastores, porque un pastor sin ovejas no funciona. Un buen pastor es un buen pastor cuando hay ovejas. Y amado, necesitamos ovejas obedientes, porque los ladrones, los salteadores, andan con todo para acabar con el rebaño del Señor. La próxima semana hablaremos del lobo, que también anda con todo para acabar con el rebaño del Señor. Pero
más adelante vamos a ver lo de vida abundante. Y solamente les puedo decir una cosa. Para vivir una vida abundante, necesitamos una cosa: ser buenas ovejas de Dios, buenas ovejas obedientes y que amen a su Señor. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias porque podemos tener nuestra iglesia virtual, iglesia donde podemos estar reunidos y donde podemos poner nuestra vida delante de tus manos y escuchar la palabra que tú traes para nosotros. Gracias, Dios, porque hemos entendido que lo que tú buscas para una iglesia es que tenga buenos pastores, que den buen alimento y que tengan a las ovejas sanas y bien alimentadas, Padre. Pero qué fuerte, Señor, cuando tú nos dices: yo les proveo eso, pero también quiero ovejas obedientes y entendidas, que cuando yo les hable reconozcan mi voz y no se anden confundiendo si soy o no soy, y obedientes cuando les pido algo, porque cuando el buen pastor escucha el clamor de sus ovejas, automáticamente se pone a trabajar para bendecirnos. A veces la bendición no es la que esperamos, pero es la que necesitamos y nos hace bien. Así que ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir una vida abundante, pero en el entendido, Padre, que primero tenemos que ser buenas ovejas. Buenas ovejas que aprendan a discernir si estamos rodeadas de pastores buenos o pastores que no están haciendo bien su trabajo, como dice Juan 10, Dios. Que aprendamos a entenderlo, porque como dice tu palabra, de eso depende, Dios, que nuestra vida espiritual aumente y se fortalezca. Pongo en tus manos a todos mis hermanos que están viéndonos a través del Facebook. Pongo en tus manos a mis hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de la conferencia telefónica, Dios. Y te pido que los llenes de tu Espíritu Santo, que tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre la vida de ellos, y que en estos tiempos de pandemia, Padre, puedan estar tranquilos y seguros de que tú estás apacentando este rebaño enorme que somos todos tus hijos, esta iglesia mundial, y que tú estás con nosotros, Dios, y que pase lo que pase nos guardarás. Fortalece nuestras vidas, Padre, y como lo escuché de mi suegro hace unos días, Padre, en tus manos pongo nuestras vidas, Dios, y te pido que nos guardes de toda infección. Y si tu voluntad fuera que la viviéramos, ayúdanos a salir adelante. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te agradecemos tu amor, porque algo nos queda bien claro en esta noche al haber estudiado al buen pastor. Que al verte como el buen pastor, es la imagen más bella, más entrañable y más llena de amor para nuestras vidas como tus hijos. Todo esto te lo agradecemos, confiando y creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados. Nos vemos el próximo domingo, en punto de las 12. He tenido unos problemitas con internet, pero espero que ya los podamos mejorar. Nos vemos en punto de las 12 y el próximo miércoles seguimos con el estudio de vida abundante. Ya estamos a punto de terminarlo, amados. Yo espero que 1 o 2 miércoles más lo podamos terminar. Y por favor, tráete un cuadernito, y si tú quieres que mi bosquejo te lo mande, mándame un mensaje al Messenger de la página de la iglesia
Bautista el Buen Samaritano, y yo te lo mando para que la siguiente semana también lo puedas ir siguiendo junto conmigo en la transmisión de Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos a todos los que nos escriben, Abraham, a mi esposa Raquel que está en el otro cuarto, hola Raquel, a Lalo Blancas, a Nayeli, a mi tía Tere allá en Sacramento, California, a mi tía Lili, a Rogelio Feregrino, seguimos hablando por tu papá, hermano, a Eloy, a Jesse, a Johnny y a la familia Linan, a Keila, su esposo y a sus niños. Dios me los bendiga mucho, nos vemos la próxima semana, los guarde, que el amor de Dios esté con ustedes y confiemos, yo también he sentido ansiedad y temor, pero es el momento en que tenemos que ir y abrazarnos al Padre. Y esa oración la escuché de mi suegro y me gustó mucho. Líbranos de la infección, y si lo pasamos, pues allá nos saldrá adelante. En Dios está nuestra seguridad. Dios los guarde, los queremos mucho. Saludos de Raquel y de mi hijo Alejandro. Dios les bendiga. Hasta luego. Bendiciones.